Es abogado, es profesor universitario, es concejal de la ciudad de San Luis del bloque justicialista. Estamos hablando de Alejandro Corrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Pedro? Buenas noches. Pipa, buenas noches para quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por la invitación. Por supuesto, ante todo, muchísimas gracias por venir. Hay un montón de temas para hablar. A mí me gustaría empezar un poquito con lo nacional. Después vamos a tocar lo provincial, especialmente lo municipal, pero un poquito de lo nacional. Y hay un tema, vos sos abogado, vos entendés obviamente de política, te conozco mucho. Hay un tema que ya quedó un poquito viejo, pero me parece que vale la pena tocarlo, y es el tema de Libra. De esta, bueno, algunos dicen que fue una estafa del presidente, otros defienden que no, que fue un acto, no sé, privado, y que hizo una recomendación paga o algo parecido, y que él no, como si fuera un spot, él no certificaba bajo ningún aspecto la inversión. ¿Cuál es tu opinión? O sea, con estas dos patas, ¿no? Con el lado político, que entendés las responsabilidades del presidente desde lo político, desde su liderazgo, y desde lo jurídico, de tu rol de abogado. ¿Cuál es? No sé, me imagino que te habrás formado una opinión al respecto. Sí, yo creo claramente que el presidente ha incurrido en una estafa. Es parte de un esquema, no sé si piramidal, pero sí un esquema de estafa que tiene que ver con esta cuestión de bueno, la criptomoneda o el meme coin, digamos que un poco, en mi caso yo he ido aprendiendo incluso a raíz de este caso en particular, pero independientemente de la forma en la que Milei provocó esta estafa, la conducta del presidente es una conducta, entiendo yo, tipificable, ¿no? Recordemos, Pedro, que además hay denuncias formuladas en el país y en diferentes países, en diferentes países, ¿no? En el extranjero, Estados Unidos, España, en diferentes partes del mundo. Hay denuncias que tienden a lo mismo, básicamente a endilgarle una responsabilidad por haber provocado que mucha gente haya incurrido en una acción pensando que iba a obtener cierta ganancia de una forma en la que era imposible que ese negocio se dé, y además estando acreditado el mecanismo que utilizaron para generar rápidamente una ganancia, retirarla del sistema, y es lo que finalmente provocó que no funcione ese meme coin, ¿no? Que Esto incluso de sacar la alfombra, ¿no es cierto? Exactamente. Y la pregunta es, o sea, porque hacen el paralelismo con un influencer cualquiera, que sí, cuando un influencer recomienda una marca, no es garante de la marca. El presidente, siendo presidente... No, el presidente, vamos a empezar por acá, no puede ejercer ninguna actividad comercial, por ejemplo. No podría ejercer la profesión, salvo la docencia. En el caso de Milei, además, en particular, tiene un recorrido previo a su, diría yo, incluso a su carrera política, justamente como un promotor de este tipo de mecanismos financieros. Y en ese recorrido previo, explícitamente, él de alguna manera iba mostrando cómo hacer rápidamente dinero, y después, bueno, las consecuencias de promover un negocio que no tiene una finalidad ni productiva ni de sustentabilidad en el tiempo, bueno, ya no era problema de quien promueve ese tipo de acciones. Lo dijo antes de ingresar a la carrera política, por lo menos cuando era diputado también, ahí también tuvo una serie de intervenciones y promovió mecanismos de este tipo, pero antes también, cuando era simplemente panelista, y bueno, siendo presidente ya es el sumum, ¿no? Además, creo en particular que en el caso de Milei además hay un componente ideológico, no solo que hizo un negocio multimillonario, que realmente se ha enriquecido él, su hermana, Adorni, y esa serie de cómplices en este caso y de séquito en términos políticos que nos van contando cómo deberíamos movernos en este tiempo, como si hubiese una realidad tan distinta a la que vivimos cotidianamente en la verdulería, en el supermercado y cuando tenemos que ir a trabajar, como si fuese todo más virtual que real, que analógico, ¿no? Que lo es, que tiene un costado que surte efectos, pero como presidente de la nación se pone en un lugar de influencer. Ya está, además, no estoy diciendo nada que no se haya dicho, ¿no? Incluso hasta realizando una acción desde una cuenta validada por quienes validan nuestras cuentas o no nos validan las cuentas, justamente como funcionario público, presidente de la nación,
una persona que además en el mundo, y en este mundo en particular de las criptomonedas, los meme coin, además, no sé si un referente, pero sí una persona con cierta ascendencia. Bueno, pero dicen que eso lo hizo en su tiempo libre, que no era presidente en ese momento. Un presidente puede ser presidente. No tiene tiempo libre. Como no. Macri, que para 7 ponía... No, Macri con Macri a costa de los 47 millones de argentinos, todos y todas sabíamos que dormía más tiempo de lo que trabajaba. Pero lo pagábamos nosotros a eso. Y la responsabilidad que se generaba y el daño que se generaba a nuestro tejido social mientras él dormía es responsabilidad de ese presidente que, como todos sabemos, prefería la reposera al sillón de Rivadavia. Más allá, no quiero hacer gala de Rivadavia, pero sí al sillón presidencial. Prefería la reposera a ese sillón presidencial. Y nos contaba un relato a sus gobernados, que éramos nosotros y nosotras, ¿no? Que no es que estamos en una escala inferior a quien gobierna, sino que en definitiva somos quienes detentamos el poder real de la política, que es algo que tenemos que volver a discutir seriamente. Claro, eso de que el soberano es el pueblo, ¿no? El soberano es el pueblo. Nosotros le pagábamos el sueldo a Macri, nosotros y nosotras le pagamos el sueldo a Milei, 24/7. No existe un periodo de lapso del tiempo, del día, de un mes, durante su periodo de gestión presidencial en donde él no sea presidente. No. Milei, cuando, por ejemplo, no existe en términos constitucionales. En términos políticos, claramente nos está marcando otro ritmo. Creo que el antecedente es Macri. Y Milei está perfeccionando una forma de hacer política que tiene que ver con no solo decir que desprecia lo público, no solo decir que desprecia el Estado, no solo atentar contra la propia estructura estatal, que es atentar contra la propia soberanía y contra el pueblo, es decir, contra quienes deberíamos estar resguardados, cuidados, beneficiados por la acción del Estado y no lo que está sucediendo ahora. No solo eso, sino que además nos muestran que lo pueden hacer, que no hay consecuencias institucionales y que además no es necesario poner de relieve su carácter de presidente para vincularse con otras potencias y otros líderes y otras referencias mundiales, sino todo lo contrario. Nos muestran que en lugar de ir como presidente, van como admirador de Donald Trump, va como pretenso amigo de Elon Musk, va como ultraderechista, libertario, a reunirse con Meloni, no en carácter de mandatarios, sino en carácter de políticos, como si estuviesen en el llano. Y mientras va haciendo eso, nos va mostrando al pueblo argentino que él puede circular por el mundo. De hecho, ahora se va 10 días a Europa a recibir premios de organizaciones privadas, inventados, que no tienen ningún recorrido, que no tienen ningún prestigio, que son el hazmerreír de la cultura que más o menos pretende seguir aspirando a la verdad. En Suiza le dieron una hoja fotocopiada, escrita a mano, así nomás, o sea, en un curso o en una sala de lectura de 3 personas se dan el mismo papelito, digamos. Y todo eso, Pedro, lo hace con recursos nuestros. Claro. Todo el pueblo argentino. Bueno, pero yo lo que veo es que hay como, por lo menos en el discurso de él, y hay cierta aceptación en algunas personas, de que se ha dado vuelta la estructura o la jerarquía. En lugar de ser el presidente o los gobernadores o los intendentes empleados del pueblo, son ellos los jefes del pueblo. Entonces se vuelve como una estructura, salvando las enormes distancias, como si fuera una estructura monárquica, en donde el rey o el emperador es el que manda, yo soy el Estado, decía un francés, y lo dice todo el tiempo, y todo el tiempo está diciendo odio a los políticos, como si él no lo fuera, y como si él fuera algo totalmente ajeno a la sociedad, que viene como un mesías a orientarnos. Vos notás eso también. No solo que, sino que, un poco ratificando lo que mencionaba antes, en este mismo sentido que lo estás diciendo, es una decisión política lo que están haciendo. Esto que vos estás describiendo, que coincido plenamente, es una decisión política. ¿Qué nos muestra al pueblo? Que finalmente la democracia no es necesaria. Acelero en esta construcción, ¿no? Lo que nos termina demostrando esto es que en la máxima autoridad de un país democrático, republicano, federal, nos dice y nos demuestra, porque no hay anticuerpos institucionales que hoy pongan cierto límite, por ahora, entonces nos dice y nos demuestra que la democracia
no es necesaria. No es imprescindible, diría yo. Tal vez necesaria sí, pero no es imprescindible. Y por lo tanto, no tiene por qué él dar cuenta de sus acciones frente al pueblo entero. No solo frente a quienes lo votaron. No solo a sus acólitos, a sus seguidores, a sus fanáticos, a sus... diría yo, sus groupies, depende, no solo a eso, sino al resto del pueblo, a quienes no lo votamos, a quienes no queremos esa forma de hacer política. Milei debe darnos explicaciones, Milei debe contarnos por qué está desarmando la estructura del Estado que sirve para garantizar derechos, que sirve para que vivamos en comunidad, que sirve para que podamos aspirar a vivir dignamente todas las personas que transitamos, que estamos en el suelo argentino, ¿no? Que ya lo dijeron nuestros padres fundadores en adelante. Todos quienes deseamos habitar el suelo argentino deberíamos poder aspirar a desarrollarnos en dignidad. Este presidente nos está diciendo que no solo que eso no va a suceder, sino que eso no tiene por qué ser una aspiración de un Estado, por lo menos no de un Estado que él conduzca. Todo lo contrario, nos dice que si vos no tenés trabajo y no querés someterte a las reglas que te puedan llevar incluso literalmente a la esclavitud, bueno, podés elegir morirte de hambre. Y nos lo dice. Entonces, ese es el presidente de un país que no es un país democrático. No, además lo dice literalmente, ni siquiera con metáforas. No, lo dice literalmente. Un presidente de nuestro país, con la historia y con la tradición católica que dijo de Francisco que es el representante del maligno en la tierra, mientras se reúne las veces que sea necesario, realiza gestos de entrega de soberanía no solo a Estados Unidos, sino también a Netanyahu en Israel, quien está cometiendo un genocidio televisado 24/7 también. Digo, mientras un presidente de un Estado está en proceso de un genocidio innegable en el mundo, más allá de que el mundo no está reaccionando, innegable para la ONU, más allá de que la ONU está recién queriendo ver si le dice a la mano que tiene que levantar un dedo, más allá de que Europa recién está asumiendo la barbaridad que se está cometiendo, en todo ese contexto, nuestro presidente dice que el representante de la religión, que yo diría más tradicional y con mayor raigambre en nuestro país, es el representante del maligno. Y que el representante del Estado de Israel, que invoca al judaísmo, aunque tenemos muy claro que no está actuando desde el judaísmo, sino desde el sionismo, avanza en un genocidio y nuestro presidente va a pedirle por favor que le deje darle un abrazo. Esta persona lo que está haciendo institucionalmente es literalmente degradar a nuestro país, degradar a nuestra nación, degradar al Estado argentino, y lo que estamos viendo además es que lo está haciendo sin reacción social. Bueno, el acto que tuvo en el Día de la Bandera en plena campaña era con la bandera de Israel, que a mí es algo que me impresionó muchísimo y me sorprendió que la gente no tuviera ese rechazo que yo esperaba. Yo dije, bueno, no, acá se acabó la elección porque está con la bandera de Israel en el monumento de la bandera argentina y la gente no lo notó. Entonces yo también un poco me pregunto qué es lo que está pasando, si es una moda, si es una situación extraordinaria, si tienen que ver con que, bueno, no, en realidad es una cuestión de hartazgo y lo que están diciendo es, lo vamos a elegir a este loco para castigar a la clase política, que no es, se dijo en una reunión más temprano, no es el que se vayan todos, es el que se jodan todos. Uh-huh. ¿Vos crees que por ahí puede pasar la cosa y que en algún momento o es un cambio de la ideología argentina? Yo desearía que sea esto primero que estás diciendo, que haya un hartazgo y que la sociedad diga, bueno, que se jodan todos, como si estuviese hablando de una tercera persona. El problema es que cuando nosotros decimos la sociedad se cansó, a mí no me queda otra que pensar que el pueblo está teniendo actos de autoatentado, digamos, actos suicidas, diría yo. Todos decimos que el pueblo no se suicida, es real eso. Ahora también sabemos, y no es nuevo lo que digo, ¿no? La filosofía de la liberación ya de los 70 en adelante nos enseñaba que
el pueblo, que es el verdadero soberano, y que es quien debe cuidar de mantener ciertas reglas básicas, nos decía, no es un sujeto puro, es un bloque lleno de contradicciones. Y esas contradicciones muchas veces nos llevó y seguramente lo seguirá haciendo en el futuro, a tomar decisiones que conspiran contra valores esenciales del mismo pueblo. Entonces yo, si tomo esto primero que vos decís, Pedro, pienso, bueno, es probable que en vez de generarse esa consigna del 2001 de que se vayan todos, es que se jodan todos porque yo ya estoy jodido, que es un poco esa idea, ¿no? Yo ya estoy mal, entonces ahora quiero que estemos todos mal. Creo que ahí hay algo, hay un mensaje que la clase política, o mejor dicho, diría yo, quienes participamos de la actividad política, por ponerlo también en un plano de clase, a mí en particular me saca de mi cotidianidad y yo te puedo asegurar que si yo dejo de ser concejal y no digo que hago política, no hay nada que me distinga de ningún otro abogado acá del foro que todos los días tiene que salir a buscar el mango y a laburar y bueno. Entonces también eso es una construcción, pero digo, pensarlo así nos lleva también a simplificar el problema y a no poner en ese mismo pueblo que algún sector político identifica como que está castigando a quienes representamos de alguna manera este pueblo, es restarle a ese pueblo también la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y yo creo que no lo tenemos que hacer. Claro, pero yo lo que veo también es como que hay una falta de reacción. O sea, le pegan todos los miércoles a los jubilados y no hay una reacción. Con las universidades hubo un principio de reacción, pero después siguen apretando por otro lado y no están reaccionando. Y ahora lo del Garraham, que todos nos hemos puesto a juntar tapitas y estar orgullosos del Garraham. Y yo creo que no había nadie que, si lo encuestaban, se hacían un plebiscito. ¿Queremos cerrar el Garraham o no? Creo que el no ganaba con el 90 y pico %. ¿Y por qué lo están cerrando y nadie reacciona? No sé, primero, ¿qué opinás de lo que está pasando en el Garraham? Y después, ¿por qué no hay un anticuerpo en la sociedad que reaccione? Yo creo que se va a dar. Digamos, me resulta inevitable muchas veces, que se sucedan pensamientos pesimistas, digamos, que me sucedan, me resulta inevitable, no lo puedo evitar. Pero lo que siempre trato de mantener es como encendida la esperanza. Digo, a veces uno dice, uy, por ahí me escuchaba hablar de este tipo medio pesimista, y yo hay momentos donde no la veo, pero trato de mantener siempre encendida la esperanza, porque creo que también tenemos que aprender a asumir que el desarrollo de una sociedad es eterno. No digo que no tiene tiempo, digo que es eterno. Digo que mientras exista la humanidad va a estar en disputa. Y por lo tanto, como decía Benjamin, creo que la otra vez que estábamos acá también yo lo refería, como decía Benjamin, yo lo parafraseo mal seguramente, pero nosotros vemos, hoy Milei representa eso, vemos que el poder real, porque Milei no representa, llegó a la presidencia por la voluntad popular, pero no representa la voluntad popular, porque si representase la voluntad popular tendría que estar generando acciones que beneficien a la mayor parte de la población de nuestro país. Aun cuando esa población que se ve perjudicada lo vuelva a votar, pero no representa a la voluntad popular. Bueno, hay quienes lo defienden, dicen que ese beneficio viene a través de la baja inflación, por ejemplo. Bueno, puede ser, pero a ver, quien primero sabe que lo que está haciendo es un modelo que ya fracasó y por lo tanto el destino de esto es el fracaso, es Milei y Caputo. Son los que primero saben esto. Ayer o hoy, Caputo acaba de emitir bonos por 1.000 millones de pesos. Igual que hicieron en la época de Menem. Armada la bicicleta financiera para 3 amigos de él, van a meter 1.000 millones de dólares. Se van a llevar al cabo de 2 o 3 años, por año, un 30% de ganancia. Nos van a dejar toda esa deuda y un día van a desaparecer. Lo saben, porque están haciendo eso. Milei no está generando institucionalidad, no está generando inclusión en ningún aspecto, no está generando ninguna libertad, ninguna. No hay ninguna acción del gobierno de Milei que represente una libertad ni para el individuo ni para el pueblo como colectivo. No lo hay, aunque nos diga que ahora somos libres de morirnos.
Pero eso está bien. Yo sé que Milei nos habla infantilizándonos. Eso está claro también. Eso es un otro mecanismo con el que Milei se dirige a la gente a la misma gente a la que lo vota. Por eso yo no tengo duda que más temprano que tarde el efecto Milei se va a mostrar tal cual es. Y mi preocupación real es que eso va a implicar un mayor desencanto del que ya tiene hoy el pueblo hacia la política en general como idea, hacia el Estado en particular como ese sujeto que tiene que resolvernos los problemas. Sí, el Estado tiene que hacer todo lo necesario para resolvernos los problemas que tienen que ver con vivir dignamente o vivir de manera indigna. Problemas que tienen que ver con asumir que vivimos en una comunidad y que no puede ser que la acumulación de riqueza, la generación de dinero y el individualismo extremo esté por arriba de la dignidad humana, esté por arriba de la protección del Garrahan. Eso es inconcebible para una comunidad que quiera vivir como comunidad. Hoy tenemos este gobierno, yo volviendo un poquito para no irme al Garrahan, creo que el Garrahan está haciendo una reacción. Creo que el miércoles que viene vamos a ver un movimiento muy importante a nivel social. Tengo una sospecha que no me gustaría confirmarla, que eso no va a cambiar un resultado electoral como se está proyectando para octubre. Yo creo que en estas próximas elecciones, si todo sigue así y si Milei sigue garantizando el ingreso de fondos para la bicicleta financiera y para el lavado de dinero de las actividades más atroces del planeta, tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas, porque Milei está armando ese Estado. Ese Estado es el que Milei, en eso está transformando a Argentina Milei. Entonces, mientras él desarrolle esas actividades que le representen ingreso de dinero, aunque con ese dinero vengan efectivamente ya no solo los cárteles de droga a traficar, sino que ya vengan a instalarse definitivamente a nuestro país, como ya sucede, como sucede en Rosario, como sucede en algunos sectores del norte de nuestro país. Cuando eso ya se consolide, que no es que va a ser dentro de 20 años, no. Probablemente sea en este mismo gobierno de Milei. Cuando eso empiece a generar la conflictividad social, va a tener que empezar a dar otra respuesta, porque ya la sociedad no se va a contentar con decir no hay inflación. Que te aclaro, va a volver a haber inflación, Pedro, porque si no hay inflación va a haber una miseria estructural consolidada en la gran mayoría de la población. Además empezó la gestión, el primer día de gobierno que hizo fue devaluar, creo que 30 o 35%, que te lo traigo al plano provincial, además de comernos ese garrón nacional, también Poggi sacó el Tratado de la Toma, que garantizaba sueldos dignos para la mayoría de los empleados, para todos los empleados municipales de la provincia. Y como metió de golpe y porrazo, con un plumazo de un decreto, un buen porcentaje de la población en la pobreza o en la indigencia, salió con el plan PANE, porque bueno, los chicos tienen que comer, y como no queremos que coman en la casa, por lo menos que coman en la escuela. Y encima, metiéndose con ellos con esto de las intoxicaciones, y bueno, con la respuesta del intendente, que fue tristísima, que dijo que bromatología estaba solamente para atender a aquellos que se hubiesen dado de alta como local gastronómico. Después, si vos vendés en la calle o si le das a los chicos en la escuela comida en mal estado, no es problema de él, es problema de otra persona. Si viene una empresa que está radicada en Juana Coslay y Toti Videla permitió que ande sin ninguna habilitación, y viene acá el intendente Isa, tampoco la va a controlar porque no tiene domicilio acá. Es una barbaridad, eso que vos estás contando, Pedro, es una barbaridad que dijo el intendente, que es una barbaridad que, entre otras cosas, se está ventilando también en una causa penal que tuvo origen en denuncia que hicieron madres de niños y niñas intoxicadas, que es la que más se está moviendo, a diferencia de lo que uno esperaría, que uno diría, bueno, el propio gobernador dijo apenas se destapó este escándalo, que al principio se creía que era solamente un problema de ineficiencia y de mala gestión en la distribución de comida, y después ya entramos a ver que en realidad eso era una consecuencia de negociados, en definitiva, que es lo que ahora se está investigando en otra causa penal. O sería, vamos a decirlo así, sería hasta que la justicia, no vamos a hacer lo que muchas veces reclamamos, que es condenar antes que la justicia condene. Digo, sería, pero está en investigación, está denunciado, vamos a decirlo así. Hay indicios, por lo menos. Y hay indicios. Bueno, claro,
la expresión pública del intendente, yo creo que es su forma de relacionarse con los vecinos de nuestra ciudad, con los vecinos de la ciudad que él gobierna, que demuestra, además de una ineficiencia y de falta de gestión, yo creo que además demuestra falta de empatía con las calles que recorre, que tanto dice que recorre. La primera reacción es buscar un culpable que no signifique que su gestión tiene que asumir una sencilla responsabilidad. ¿Cuál es? Tenés un área de bromatología que tiene que controlar, que está obligada a controlar, y no controló. ¿Cómo será el funcionario a cargo? No está designado el funcionario, y por no estar designado es Piñeira, que tiene otras funciones. Que tiene otras funciones, pero como no está, o por lo menos no estaba hasta hace un tiempo el funcionario de bromatología, jerárquicamente asume él esa ¿No función. ameritaría que ante este escándalo nombrar un funcionario que se ocupe específicamente de bromatología? Mínimamente, pero ni siquiera como reacción al escándalo público. Yo digo, como gestión, mínimamente, si así como vamos a decir, tal vez de verdad lo intentó el gobernador con nombrarla a Gallardo. Supongamos que lo quiso hacer por eso y no por la elección que se avecinaba, y que bueno, hoy nos estaría confirmando que es por eso, porque terminó la elección y... Sí, porque Gallardo en definitiva, lo dijimos en el programa pasado, se sacó 2 fotos y no hizo más nada. Y hoy termina su gestión de alguna manera colgando la responsabilidad de que coman o no los chicos y las chicas en las escuelas en las propias familias, ¿no? Que también es toda otra cuestión para analizar, pero podemos abrir todo, pero no me quiero ir del intendente en un punto. El intendente tendría, pero por una necesidad de la propia gestión, pero no de su gestión, de la gestión del municipio en el que nosotros vivimos, tendría que designar a su mejor funcionario para que pueda intervenir en todas esas escuelas, que no sea solamente un título para sus redes, para las redes de la municipalidad o para sus diarios que bien se pagan, digamos, con los fondos de todos y todas. No, de verdad, porque es un tema tan importante que ya el propio gobierno provincial empezó a desarmar. O sea, ha tenido tanto impacto negativo sobre una política que se suponía que era la primordial del gobierno provincial, que el propio gobierno provincial está intentando desandar, porque eso aparentemente eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces digo, ¿cómo el intendente de la ciudad capital de la provincia no solo que no lo tenía, sino que continúa sin tener ese funcionario? Me parece de una irresponsabilidad. Que bueno, ojalá algún día eso se pueda ventilar en esta causa judicial que han iniciado las madres de niños y niñas intoxicadas. Ojalá que eso se pueda discutir, pero fundamentalmente ojalá que se recapacite, porque pensar que venga una sanción o un señalamiento desde afuera para decir, viste, intendente, que siempre, además de ser ineficiente, siempre fue ilegal, siempre incurriste en un incumplimiento, mientras vos sostenías que no tenías por qué controlar. Pero además ni siquiera están evaluando la salud de los chicos. Por eso digo, además de todo eso que puede ser un señalamiento, lo importante es que registre el problema, es que nos brinde una solución real. Y que eso debería suceder con todos los temas que nos involucran, que nos atañen, que nos preocupan. No vamos a pretender, creo que nadie pretende de ninguna persona que gestiona cualquier nivel de gobierno, que resuelva absolutamente la cuadratura del círculo y todos los problemas que existen en la sociedad. No, pero sí que se tenga una conducta que sea realmente empática, que se tenga una conducta que acuse recibo de los problemas que se plantean, que pueden ser problemas de vieja data y que por algún motivo vuelven a aparecer, que pueden ser problemas estructurales que se vienen sosteniendo o que pueden ser problemas nuevos. Lo principal es que se acuse recibo de eso y se decida trabajar, y en este caso en particular además, en mi caso, yo lo que digo, lo deseable sería que además convoque a todas las fuerzas políticas, sociales, a lo que conocemos como las fuerzas vivas de la sociedad, que convoquen a la sociedad misma a abocarnos a los problemas que tenemos. Acaba de fallecer otra persona en esta ciudad, ¿no? Por el frío, acaba de fallecer otra persona. ¿Qué vamos a esperar para tomar alguna decisión? Que muera otra persona más. Es la tercera.
en un año y medio. Bueno, pero la reacción al final terminó siendo organizaciones vivas, como decís vos, de la sociedad, que están juntando frazadas, que están buscando cómo asistir a esta gente, y el Estado municipal o el Estado provincial totalmente ausente. Bueno, ahí lo vinculo con lo del Garrahan. Finalmente, siempre a pesar de las personas que ocupamos cargos públicos, y a pesar de esas contradicciones en las que muchas veces entramos como sociedad, creo que tarde o temprano, siempre al final, la sociedad de alguna manera rescata un rasgo de humanismo y se pone a laburar, pone las manos en el barro. Se asume su principal responsabilidad, que es no corromperse como sociedad. Porque cuando la sociedad deja de pensar que una persona fallecida en el centro de la capital de la provincia es un problema de un gobierno, de una disputa política o de una ineficiencia de la intendencia actual o de lo que sea, y no asume que es un problema de cómo estamos caminando todos y todas las calles de nuestra ciudad, ese es un primer acto de corrupción de la política en general, digo, no de corrupción dineraria, sino de restarle el principal sentido, que ¿cuál es? Que el poder es del pueblo. El poder es del pueblo y tenemos que poder exigirlo. Sí, vivimos en un estado representativo, sí, pero cuando la representatividad se da de lleno contra la falta de humanidad, cuando se da de lleno contra un desinterés absoluto por la vida misma de las personas, bueno, la sociedad en ese caso tiene que reaccionar. Es lo que esperamos que pase con este caso con las personas en situación de calle aquí, pero también es lo que creo que va a suceder con el Garrahan. Bueno, esto lo vinculo con una pregunta que tengo más del ámbito filosófico, ya estamos casi sobre la hora. Se ha hablado mucho en estos tiempos de que la sociedad, el mundo ha cambiado, de que ahora ya lo colectivo no va más, que pasó de moda, como si alguna vez fuera una moda, y que estamos en la época del hiperindividualismo y de que cada uno toma para sí y que sálvese quien pueda. Yo tengo, digamos, una opinión bastante formada, pero en realidad quiero escuchar la tuya. ¿Vos crees, o sea, viendo estas reacciones de la sociedad, vos crees que estamos efectivamente en un momento de hiperindividualismo o no, o sí, pero pueden convivir estas dos acciones? No, sin dudas estamos en un momento de... A ver, yo no sé si puedo distinguirlo de otro momento histórico, ¿no? Porque creo que el individualismo siempre estuvo en nuestros pueblos, para decirlo, en los pueblos del mundo, siempre existió el individualismo y siempre existieron los pueblos del mundo. No hay ninguna gran obra, no hay ningún gran faraón, emperador, presidente, presidenta, gobernante, inventor, ingeniero, abogado, lo que sea que se haya desarrollado sin una colectividad, sin un pueblo. Aun cuando sus intereses hayan sido los más individualistas. El sistema capitalista es eso. El sistema capitalista promueve todo el tiempo, diría yo, 28 horas, 40 minutos por día, promueve que la única forma de vivir en este planeta, por ahora, solo en este planeta, hasta que podamos conquistar otros planetas, es una forma individualista y de acumulación ilimitada, literalmente ilimitada. Eso es el capitalismo. No fue un sistema, no es un sistema que haya estado siempre en el mundo, en las sociedades del mundo. Sin embargo, el individualismo de alguna manera siempre estuvo presente, como también estuvo presente la idea de una comunidad que intenta todo el tiempo organizarse para que podamos registrar que tenemos que vivir dignamente, que tenemos que poder asumir que la condición de existencia de la especie humana es la vida digna. No solo la vida, sino la vida digna. Y en esto, digo, no tengo duda que estamos en una situación de hiperindividualismo. Pero también se acaba de morir Francisco, que de alguna manera señalaba todo el tiempo, lo hizo al punto tal que en 2 de sus 3 encíclicas, digamos, en sus 2 encíclicas verdaderas, enteramente suyas, porque la primera fue compartida con Benedicto XVI, con Ratzinger,
pero en sus dos encíclicas autónomas puso el eje en la solidaridad. Puso el eje en... él hablaba, si vos lo seguís, muchas veces hablaba de fraternidad, pero más de solidaridad, de entender que esos principios de la Revolución Francesa, de las democracias liberales, para decirlo de alguna manera, tenemos necesariamente que reeditarlos. Entonces que cuando hablamos de, acá también vinculo, y no es casual creo, ¿no? Francisco lo decía en términos por ahí más, en un lenguaje más católico, pero si vos ves si vos vas a Enrique Dussel, fue contemporáneo con Francisco, fue contemporáneo también con Mauricio López, fueron compañeros, digamos, de ese movimiento, de la filosofía de la liberación. Cuando Mauricio López fue secuestrado y desaparecido, que continúa hasta hoy, Dussel se las picó a México y bueno, y allá desarrolló toda su filosofía. Francisco era contemporáneo a estos tipos y ahora, poquitos minutos antes de morirse, Francisco decía, de alguna forma reeditando eso, decía, bueno, a la igualdad nosotros tenemos que interpretarla como alteridad. Porque la igualdad no es solo los conceptos que nos enseñó el liberalismo, porque esos conceptos que nos enseñó el liberalismo nos quedaron cortos, porque todos hablamos de igualdad, pero en los hechos no asumimos que la igualdad solo es posible si cada una de las personas, literalmente cada una de las personas en este planeta, asumimos que yo estoy siendo en la medida que estás siendo vos en este mismo momento. Los movimientos democráticos tenían tres consignas, ¿no? Igualdad, fraternidad, por eso, y libertad. Y libertad. Y Francisco, a la igualdad, la empezó a tratar como alteridad. Claro. Es decir... Bueno, pero no hay ninguna religión en el mundo que no promueva la solidaridad, o por lo menos en términos ascéticos, la armonía, que también significa solidaridad. Sí, y Francisco, fíjate que decía, a la fraternidad la tenemos que empezar a concebir como solidaridad, porque es mucho más, la solidaridad es mucho más que la fraternidad. Y a la libertad tenemos que empezar a concebirla como liberación, que también es mucho más, porque es una acción permanente, digamos. Y en eso, también atendiendo a uno de los principios, Francisco, bueno, los peronistas y las peronistas decimos que hace mucho tiempo que venimos buscando la forma de actualizar nuestra doctrina, ¿no? Quienes leemos más, menos, quienes no leemos nada, quienes escuchamos, quienes vemos a nuestros referentes. Siempre cuando hablamos de peronismo decimos, bueno, y siempre actualmente acá en San Luis hablamos de las banderas del peronismo acorde a las necesidades de este tiempo, ¿no? Algo así es la expresión. Una patria libre, justa y soberana, actualizada a los tiempos. Actualizada a los desafíos de los tiempos. Esa actualizada a los desafíos de los tiempos, dicho de otra manera, es la actualización doctrinaria para nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, y nos costaba mucho, ¿no? Yo pensaba, hasta que Francisco también agarró el micrófono un día y dijo, miren, hay 4 principios que son elementales para la política global. Y uno de esos principios es que el todo es superior a la parte y a la suma, y a la suma de las partes. Entonces acá vengo a la pregunta originaria. Sí estamos viviendo en un mundo hiperindividualista. Y eso a mí me genera mucho pesimismo. Pero esto que estoy diciendo, creo que es la esperanza que nos tiene que servir como motor para saber que al hiperindividualismo solamente le podemos anteponer la solidaridad de la especie humana. Porque si no, el destino final es un destino de extinción completa, ¿no? No solo de la especie humana, sino del planeta. Sí, yo creo que es muy difícil ir en contra de cierta estructura genética, ya no hablemos solamente de la social, una estructura genética que nos ha definido como humanos. La solidaridad es lo que nos define como humanos, lo dicen los antropólogos, ¿no? Estaba presente hace 100.000 o 200.000 años y es un hecho fundamental que nos hizo seguir existiendo, siendo la especie más exitosa, junto, si querés, con las hormigas, y las demás especies de homínidos han fracasado. Entonces, yo no creo que esta acción, ya sea nacional o internacional, pueda cambiar eso. Puede ser que sea una moda que tenga que ver con un descontento, como seguramente habrá ocurrido en las puertas de las revoluciones, algún momento en donde la gente no se animaba a cambiar, pero que no estaba contenta con lo que pasaba.
pero también tiene que ser un llamado de atención. O sea, la gente claramente no está contenta con lo que estaba pasando. Bueno, hagámonos cargo de la parte que nos toca, cambiemos eso, pero me parece demasiado pesimista pensar que la solidaridad pasó de moda, el altruismo pasó de moda y que ahora solamente es cada uno manotee lo que pueda y sálvese quien pueda. Mira, Pedro, yo coincido plenamente. Es el primer deber que tenemos como personas. Ni hablar quienes hacemos política, ni hablar el presidente de la nación. El presidente de la nación, cuando lo único que hace cada vez que habla es promover el odio, lo que está haciendo es incumplir su primer deber como ciudadano que ejerce la máxima magistratura, que es el máximo honor que puede tener un argentino o argentina, que es actuar éticamente. Y actuar éticamente significa ser solidario. No podemos nosotros pensar que podemos desarrollarnos en una sociedad, ni mucho menos que podemos gobernar una sociedad, si nuestro pensamiento va a ser que se muere el que se tenga que morir. Claro. Que ya lo dijo el propio Macri, ¿no? Bueno, que se muere el que se tenga que morir. No, eso para nosotros es inconcebible. Seguramente va a ser parte, es parte, no solo de la batalla cultural, como lo está planteando el propio Milei, sino de todas las batallas políticas que se van a dar en esto que ellos se empecinan en presentar como efectivamente una guerra. Por suerte, y digo gracias a la propia voluntad del pueblo argentino, toda esta discusión todavía se da en un ámbito democrático y a pesar de que en las últimas elecciones votó menos gente, seguramente en la que viene también va a votar menos gente, a pesar de todo eso creo que es nuestro deber seguir convocándonos, no hablar como si estuviésemos refiriéndonos a terceras personas, convocándonos a participar, como sea, desde el lugar que sea, pero a participar sabiendo que todo lo que no nos gusta solo se puede modificar si nos involucramos con eso. Y eso es solidaridad, porque eso es pensar que los problemas de la sociedad se resuelven si participamos. Si no participamos, bueno, un grupo cada vez más selecto de personas que no se involucran ni se interesan por el bienestar general, que creen que la justicia social es una aberración, cada vez van a ser menos personas las que van a definir el destino de nuestras vidas, ¿no? Esto, mira, mientras te decía esto me acordaba, hasta eso se atrevió a decir el presidente de Argentina, el presidente de la República Argentina se atrevió a decir que la justicia social es una aberración. Esas cosas del destino, que yo lo digo en esto, permitime la digresión, hasta medio, creo que para Milei es tragicómico, que el destino hizo que él pueda ver cómo moría Francisco y al mismo tiempo cómo se daba continuidad a la obra de Francisco. Y así surge León XIV, que no solo hace referencia a León, el compañero de Francisco de Asís, claro, sino también a León XIII, que fue en definitiva quien tomó las enseñanzas de su maestro, que era, un obispo italiano, que de alguna manera había elaborado esta idea de la justicia social y cuando fue papa lo primero que hizo fue agarrar y sacar una encíclica y consagró la idea de la doctrina social de la Iglesia que tiene en el corazón de esa propia doctrina a la justicia social. Entonces digo, hasta eso se atreve el presidente de nuestro país. Creo que no es gratis esto, creo que en algún momento esto va de alguna manera a generar que germinen nuevas cosas, nuevas expresiones que le demuestren a esta persona y a los seguidores de esta persona que no es el odio el camino, que no es la segregación, que no es el genocidio, que no son las guerras, que no son, mucho menos en este tiempo donde siempre existió el individualismo, siempre existió esta idea media colonial o imperial, vamos a decir así, nunca existieron tantas armas nucleares como en este momento. Claro. Pero a pesar de todo eso, digo, creo que van a germinar nuevas expresiones que nos van a devolver esa esperanza que hay que mantener activa y la van a llevar a un primer plano, ¿no? Que creo que el objetivo que nos tenemos que trazar es que la solidaridad y la justicia social se encarnen en todos los gobiernos de nuestro país, desde la municipalidad o el paraje más recóndito hasta la propia presidencia de nuestra nación. Y eso también yo aprovecho y quiero pedirle a nuestros gobernantes. Yo quiero pedirle al intendente de esta ciudad, que es de un signo político diferente al nuestro, al propio gobernador, a Milei, bueno, ya lo sabemos. Pero quiero pedirles que no bajen los brazos, que no declinen toda dignidad humana,
que no digan, sí, la verdad es que está mal que a mí me recortes la coparticipación, como ahora se juntó el gobernador de San Luis con otros gobernadores a señalar que eso era una conducta que nos puede perjudicar. Y mientras tanto sostenés todas las políticas de una persona que lo único que quiere es ver destrucción a su alrededor. Entonces, por favor, recapacitemos porque estamos a tiempo, ¿no? Y ese creo que es el compromiso y la obligación de la política gubernamental, de la política partidaria y fundamentalmente de la sociedad. Digo, para no seguir corrompiéndonos como sociedad, asumamos que el poder es del pueblo y que todas las personas que ejercen un cargo de gobierno deben mandar obedeciendo. El poder gubernamental, el poder de los estados es un poder obedencial, le tienen que obedecer al pueblo, y obedecerle al pueblo es satisfacer sus necesidades, aun cuando ese pueblo te está diciendo que yo elijo morirme. Claro. Hay que satisfacer la necesidad, y esa es la grandeza de la política, esa es la grandeza de la persona estadista. No decir, bueno, si el pueblo a mí me elige, porque el pueblo que eligió para que surja Hitler fue un pueblo que eligió democráticamente. Bueno, la grandeza de la política, de quienes hoy conducen los destinos de la política, y sobre todo los estados de nuestro país, es interpretar en el buen sentido eso que al inicio vos decías, Pedro, de, bueno, ahora que sufran todos. Efectivamente, es un llamado de atención muy duro, al punto tal que se ponen en juego las propias libertades reales, la propia dignidad. Cada uno de ese 70% que votó un proyecto como el de Milei y que sostiene a los gobiernos locales, que sostienen a ese gobierno nacional, esas personas que en definitiva van en contra de sus propios intereses básicos, elementales, lo hacen con la esperanza de que todo cambie para mejor, no lo hacen con el deseo de sufrir eternamente. Claro. Entonces, esa esperanza creo que es la que hay que recuperar, hay que saber interpretar, y bueno, y todos quienes participamos de alguna manera, en cargos o no, pero que entendemos que no podemos no hacer política, porque hacer política es vivir en comunidad, bueno, tenemos que tratar de luchar, militar, accionar, para que esa idea de esperanza, además, se tiña de humanismo. Además, se funda en un abrazo de solidaridad. Bueno, muchísimas gracias por venir, ya nos pasamos de hora. Nos pasamos, perdón, siempre. No, está muy bien, ha sido muy interesante y la gente lo va a poder ver después en YouTube On Demand. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Pedro. Te despido, muchísimas gracias, Pipa, por todo. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hay un montón de gente que todavía nos está viendo, algunos ya se fueron, pero yo sé que después vuelven. Yo me quedé, se fueron, pero yo me quedé con ganas de hacer una pregunta. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, yo creo que quien dice 10 minutos dice 15 minutos. Sí, dale, Pipa. Yo quería agarrar un poquito de lo que habías dicho del individualismo, de que la gente tenía que participar más o que invitaba a gente a participar más. Cuando hablaba del individualismo, toda la gente un poco se mira el pupo a sí mismo, y cuando intenta no hacerlo, pasa lo de Ricardo Darín, tratan de cambiar el foco en lo importante. Como, bueno, miremos acá para no mirar lo importante que es el Garraham. De repente sacan lo de lo voluntario del servicio militar. Todo el tiempo tratan de cambiar el foco para no mirar lo importante. En este momento es lo del Garraham junto con otras cosas. El otro día veíamos una investigación en Son de Paz en donde la gente, más del 50%, reconocía que había un hostigamiento, una persecución política hacia actores, artistas, periodistas. Pero no, a la hora de hacer algo, porque lo vemos en las elecciones, no hay una... O sea... No se correspondía. Exactamente. Reconocemos que pasa algo, reconocemos que está mal, pero no hacemos nada para cambiarlo. Uh-huh. Te reto a, en un minuto, para no extendernos mucho, preguntarte por qué crees o hasta dónde crees que van a seguir siendo espectadores y no intervenir. Bueno, porque acá creo que tenemos que tomar lo que nos propone Milei para discutir en la arena pública, y tenemos que entrar de lleno en la batalla cultural. Y tenemos que decirle a todos esos compañeros y compañeras que asumen esto que vos decías, Pipa, pero que al momento de accionar no materializan lo que supuestamente piensan, tenemos que empezar a señalar que estamos frente a un problema ético. Tenemos que volver a la ética, tenemos que volver de alguna manera a la aspiración de vivir en la verdad. Pero no lo digo como algo absolutamente inalcanzable, sino es muy simple.
Si yo no puedo actuar éticamente en mi propia vida, si yo creo que se está haciendo mal algo, pero por otro motivo, por un motivo que es inferior, que no podría determinar mi voluntad, yo actúo en contra de lo que creo que debo actuar, lo que estoy haciendo es dejarle ese mundo a mi hijo, a mi esposa, a mi viejo, a mi abuela, a los abuelos que los cagan a palazos todos los miércoles y no pasa nada. Entonces, por eso digo, la batalla cultural que propone Milei, nosotros la tenemos que levantar, tenemos que enfrentarla, no importa si estamos 10-1. Como dice el apotegma, todo enemigo se ve más grande si uno está arrodillado. Bueno, tenemos que pararnos, seamos los que seamos, y tenemos que hacer una convocatoria a discutir la ética en la que queremos vivir, desde dónde nosotros nos queremos relacionar. Por eso hoy hablamos mucho de solidaridad, desde dónde nos queremos relacionar. ¿Es más importante el signo político que yo me puedo tatuar en la cara, en el rostro entero, que lo que pienso, siento y digo y hago? ¿Es más importante una expresión ideológica que lo que puedo aportar a una sociedad? Puede ser que, para cerrar una idea y para ser además autorreferente, porque creo además que en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis han logrado desmantelarlo absolutamente. Puede ser que en el Consejo Deliberante la representación más plural, entre comillas, y democrática de la capital de la provincia de San Luis no se pueda discutir de política simplemente porque de este lado somos peronistas y del otro lado ni siquiera se animan a decirnos cuál es su representación política. Puede ser esa la diferencia que anule la política, la discusión política y la generación de herramientas para las políticas públicas que necesitan. No puede ser eso. Entonces, lo que creo que no tenemos que hacer es bajar los brazos. Por eso digo, a pesar de todo el pesimismo que puede representar esto que vos decís, seguir manteniendo en alto la llamita de la esperanza, que finalmente es la que va a hacer que se sumen llamitas y el fuego sagrado vuelva a nuestra sociedad. Déjame contestarte cortito. Alguien lo dijo, no sé, probablemente lo saqué de una película, de un cómic, pero me gusta la frase, y es, el problema no son los malos que actúan, sino los buenos que los dejan. Y eso es un llamado a la acción personal, o sea, lo que está pasando, lo malo que pasa, es también una responsabilidad de cada uno de los demás por su omisión, por no hacer nada para evitarlo. No necesariamente uno tiene que ser el héroe que se pone adelante y recibe las balas, pero por lo menos el rechazo social, por lo menos la acción, por lo menos el acompañamiento y la contención de aquellos que están sufriendo culpas de los que hacen mal. Y el juntarse, ¿no? Para terminar en este tiempo que está de moda el Eternauta. Efectivamente, claro. Saber que el único héroe en este lío, diría el indio, es el héroe colectivo. El héroe colectivo. Nadie se salva solo. Bueno, muchas